Bueno, profesor Néstor Castro, muchas gracias por esta entrevista. 40 años se cumplen de Malvinas y en usted hay como un doble testimonio. Por un lado, ha estudiado y ha recorrido la historia de estos 40 años y por otro lado era parte de aquella promoción 1982 que vio partir a muchos integrantes hacia Malvinas, ¿no? Sí, en realidad siempre cuando se dan este tipo de actos, más en una escuela, y ver a los veteranos de Malvinas, y nos llena un poco de emoción y también nos trae mucha nostalgia de aquel momento que nos tocó vivir como argentinos, ¿no? ¿Cómo era la sociedad puntana por aquel 1982? Bien, podríamos tener varias miradas. Por ejemplo, tendríamos que aclarar, por ejemplo, que estábamos bajo un gobierno militar. Y el gobernador que existía, que estaba en 1982, era el brigadier Dirricio, que tenía sus características de un hombre fuerte, rígido, y bueno, que hacía cumplir la ley, diríamos a cualquier precio. Tengo una anécdota del brigadier Dirricio que no le gustaban los carnavales y un día se apersonó en la Plaza Pringles para cortar las festividades de carnaval. Y ese hecho me quedó... ¿Él en persona? Él en persona, sí, él en persona. Y, pero también me parece a mí importante recordar que si bien estalló la guerra, pero sucedían cosas interesantes que nosotros deberíamos repensar como argentinos, que por ejemplo las actividades eran normales. Por ejemplo, se estaba jugando el Mundial y ese 2 de abril jugaba Argentina y Bulgaria, creo, por ejemplo. Había campeonatos de boxeo. En ese entonces era presidente Pintos, que era el presidente de la Federación de Boxeo, y había actividades boxísticas de manera permanente en San Luis. Eso desde el punto de vista social, ¿no? Y no sé por qué me recuerdo de un hecho que llamó mucho la atención, que se armó Dirricio una brigada de pajareros en aquel entonces, porque era como que se le había declarado la guerra a los tordos, tanto en la plaza Pringles como en la Plaza Independencia. Ellos consideraban que era tremendo el gasto que ocasionaba limpiar la plaza y el daño que ocasionaba, por supuesto, al lugar, ¿no? Y bueno, eso me llamó mucho la atención. Esas brigadas de pajareros como en la mejor época de antaño, cuando había un señor que estaba encargado, que era un placero, de atender las dos plazas, de cambiar las velas en las dos plazas, en el Parque Pringles y en la Plaza Mayor, hoy la Plaza Independencia, ¿no? Curiosidades. Sí, y en tiempos de la guerra, ¿cómo era la sociedad de San Luis? ¿Cómo se comportó? ¿Con indiferencia? ¿Lo siguió? Sí. ¿Participaba de algún tipo de acción? Hay que tener el contexto, que la participación no era que la gente podía salir a manifestarse así nomás, porque estábamos en un proceso bastante complejo. Pero sí, la gente lo vivía prácticamente como un partido de fútbol, porque el mensaje que llegaba de Buenos Aires era que íbamos ganando. Estamos ganando. Entonces, si a esto le sumamos el acontecimiento del Mundial, había alegría, se sentía alegría por todos lados. A mí me tocó estar en el servicio militar en aquel entonces, y nosotros, yo como soldado, yo digo que nosotros tuvimos el entrenamiento que los chicos que fueron a Malvinas no tuvieron,
porque nosotros tuvimos varios meses de entrenamiento y teníamos actividades nocturnas, tanto nocturnas como diurnas, y salíamos a la calle, por ejemplo, enmascarados, pintados, a pedir documento, cortábamos los boliches, separábamos a las chicas y a los varones, y el que no tenía documentos se subía al Unimog. Y eso, bueno, nosotros hacíamos ese tipo de procedimiento y después los oficiales o suboficiales hacían el resto. Era bastante complejo. ¿Qué pasa en las escuelas, en las universidades? Y en las universidades de aquel entonces no variaba mucho porque, vuelvo a reiterar, hay que tener en cuenta el contexto de la Probablemente ya había no se podía, había expresiones que no se podían, la gente tenía miedos a la represalia, y es distinto a cómo miramos hoy a los militares que como los mirábamos en aquella época. Nosotros como soldados no se nos ocurría contradecir una orden. Me acuerdo de un refrán: mata, soldado, mata si no te matan. El soldado está para obedecer, no para cuestionar. Ese direccionamiento del pensamiento era generalizado prácticamente. Y entonces había temor en las escuelas. Aquí, por ejemplo, en la escuela se vivió, me contaban, porque yo no estaba acá en ese entonces, pero también el profesor Fourcade estaba como rector en aquel momento, director, y él avisó que se había producido un ataque y a Malvinas se había recuperado las Islas Malvinas, que se habían izado la bandera, el pabellón nacional, y bueno, se vivía como alegría, como si fuera un partido. Como un mundial. Como un mundial, sí. En términos futboleros. Exactamente. Lo que sí también recuerdo que la gente se despertó una gran solidaridad del pueblo argentino. Y también la gente de acá de San Luis. Yo recuerdo que hubo gente, me acuerdo de Bustos, por ejemplo, que él donó camiones para Malvinas. Y hubo gente que dio todo. Donó joyas, claro, dinero, joyas, camiones, vehículos para Malvinas. Se despertó una gran solidaridad, como creo que ha sucedido siempre en este tipo de hechos así importantes, ¿no? Lamentablemente muchas de esas cosas no llegaron. Lamentablemente. Y hay relatos de ingleses y de argentinos que dicen algunos soldados que ellos tuvieron como enemigo a sus propias autoridades. Y yo creo que no se estaba preparado para semejante hecho, ¿no? ¿Conociste compañeros de promoción o de otras promociones de otras escuelas que hayan finalmente participado? Sí, conocí, tengo amigos, me reúno con ellos, me reúno con el centro de excombatientes, tenemos una relación muy buena y me gustaría darle una primicia, que lo hemos hablado hoy con el presidente Osvaldo, del centro de excombatientes, que nos gustaría nosotros, como escuela, hacer el monumento al veterano y que sea esta escuela que lo pueda realizar. Así que esta es una propuesta que tenemos y que hemos conversado con él para ver si es posible, si es viable esto, ¿no? ¿Hubo soldados de la promoción 82 en la escuela normal, Juan Pascual Pringles? No lo podría asegurar, pero hoy un profesor me hizo exactamente esa pregunta. Y le decía al profe Daniel Formini, me decía qué lindo sería saber. Así que lo hemos agendado para investigarlo, porque la verdad que lo tendríamos que saber.
Bueno, desde la escuela han hecho incluso este año recrear aquella vez que subieron con una bandera el Cerro de la Cruz. Que es la promoción 82. Exacto. Hoy en la escuela, bueno, se recordó, los chicos, los exalumnos pusieron una placa, hubo un acto muy emotivo que estuvo a cargo de los profesores de tecnología de la escuela y bueno, una participación muy linda. Y el acto fue muy emotivo, con discursos tanto de los exalumnos como de los excombatientes. Uh-huh. Siempre se dijo que la sociedad de San Luis es muy conservadora, ¿no? Sí. En aquel momento por ahí es entendible por las condiciones que marcamos al principio de un gobierno militar. ¿Ha cambiado algo la sociedad de San Luis? ¿Guarda mucho de aquellos tiempos? Yo creo que no ha cambiado. Mire, permítame, Pablo, recordar un historiador muy importante en la historia de San Luis, que él hace referencia a la psicología del puntano, que es don Víctor Sá. Y es brillante lo que él dice, porque son cualidades que tiene el puntano, el hombre de la punta, que las vio San Martín. Y Víctor Sá hace referencia diciendo que nosotros por naturaleza somos montañeses y los montañeses tienen características propias. ¿Por qué? Porque estamos pegados a la sierra y la sierra ejercen una influencia en sus habitantes. Uh-huh. Entonces, ¿qué características tiene un montañés? Que es la que vio San Martín. Sí. Es gente cerrada, es gente que se acostumbra a vivir con lo poco. Si nos permitimos comparar de ese San Luis de antaño al de hoy, yo digo que el puntano está acostumbrado a vivir con lo poco que tiene. Uh-huh. Yo observo que vienen todos los de afuera y progresan. Uh-huh. Y el puntano sigue igual. Eso me parece a mí, es una apreciación. Sí, claro, ¿no? Seguro. ¿Cómo trató y cómo trata San Luis a sus veteranos de guerra? Yo creo que hay mucho por hacer. Creo que hablábamos recién del monumento al veterano. Me parece que hay varias provincias que lo tienen, nosotros no lo tenemos. Nosotros, desde nuestro espacio, proponemos hacerlo aquí en el patio en el frente de la escuela, al lado del cajero. ¿Dónde está el cajero? Donde está el cajero, me parece que sería ideal ahí. Con Osvaldo, en algún momento hablamos de hacerlo el ingreso de la ciudad de San Luis, grande, para que se vea. Me parece que ese reconocimiento la sociedad de San Luis se lo debe. Se los debe, al igual como se le hizo el reconocimiento a aquellos 3 primeros granaderos que murieron en el combate de San Lorenzo, como Januario Luna, Basilio Busto y Gregorio Franco. Y tenemos la posibilidad, me parece, como sociedad, de hacer ese reconocimiento en vida a los que están. No debemos de esperar que no estén. Me parece que este es el momento de hacerlo. Y ese reconocimiento me parece que debe ser no solo de la comunidad educativa, sino también del gobierno. ¿Se ha contado bien la historia de Malvinas en las escuelas en estos años? Mire, con respecto a eso, yo diría que no. Mire, yo noté acá una frase, permítame, que tiene que ver de 1982, para que veamos que las verdades en la historia no son absolutas, son relativas, depende de quién la cuente. Fíjese lo que se decía un 12 de octubre del 82. Día de la raza, conciencia de la hispanidad
donde se destacaba el espíritu español, el ideal español como claves para lograr el quehacer nacional. Si hacemos un revisionismo de esto, nada más alejado de la realidad, nuestra visión de hoy, considerando que lo que se produce en 1492 es una invasión y que como consecuencia tenemos 80 millones de desaparecidos. Fíjese cómo se analizaba en esta época, en 1982, y hoy hablamos de la diversidad cultural. Tal cual. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, de aquellos invisibilizados, de aquellos ocultados. Por eso digo yo que la historia, especialmente la historia de San Luis, sí, está por redescubrirse, porque hay muchas cosas que no se contaron. Los veteranos también fueron invisibilizados, Los ocultados. veteranos también fueron invisibilizados. Hay muchos héroes anónimos en la historia de San Luis que no se conocen. Usted agarra, por ejemplo, cualquier libro de nación o oficial y no hay historia de San Luis. La pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros como sociedad, como docentes, ¿por qué? ¿Tenemos que repetir la historia como nos enseñaron o tenemos que repensarla o tenemos que criticarla? Por eso es que ahí me parece a mí que nosotros como docentes tenemos la obligación de enseñar a nuestros alumnos a repensar la historia y también repensar nuestras prácticas como docentes.